Continuamos en este tiempo después de post-Epifanía, celebrando acontecimientos reveladores, acontecimientos de manifestaciones de Cristo. El domingo que viene vamos a celebrar la misa de la bendición de las candelas. Cuando uno habla de esa misa que vamos a celebrar en grande el domingo que viene, que es 2 de febrero, se cumplen los 40 días del nacimiento de Jesús, el domingo que viene exactamente. Vamos a celebrar la bendición de las candelas porque se celebra la presentación del niño Jesús en el templo. Mire, muy interesante ese pasaje y esa parte de la vida de Jesús que vamos a ver el domingo que viene. Cada quien debe traer una vela blanca. Vamos a hacer una procesión dentro del templo, cada quien debe traer una vela blanca. Y algo que es muy importante, pero muy importante, todos los niños se presentan ante el altar para que los niños sean bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces, imagínate tú que yo estuve investigando que ya en el siglo IV, en el año 300, ya se hacía esta misa. Esta liturgia de la bendición de las candelas y de la presentación de los niños, en fin, la celebración de la presentación del niño Jesús en el templo, se hacía en el año 300 y pico después de Cristo. Fíjate qué antigüedad tiene la celebración de esta Eucaristía especial, lo que se ha llamado como la fiesta de la presentación, que también es la purificación de María, la purificación de la Virgen. ¿Por qué? Porque pasaron 40 días, o sea, se le cumplió la cuarentena a María. También está incluida en esa celebración. Por eso en algunas partes de la Iglesia romana se llama también a una advocación mariana la Virgen de la Candelaria. Pero no es que es una aparición ni nada por el estilo, es que es la Virgen que salió de la cuarentena. Eso es lo que quiere. Y Candelaria no es un sitio ni es un nombre. Candelaria es un poco de candela, una cantidad de candelas. Eso es lo que quiere decir Candelaria. Por eso vamos a traer una vela, vamos a encender una vela con el cirio pascual y tendremos una liturgia muy hermosa, muy bonita y especial para la semana que viene. Pero vamos con el día de hoy. Primero quiero comentarles, ya que estoy hablando de liturgia, ¿no? Como todavía en la introducción, quiero comentarles acerca de la importancia de la liturgia, de estas cosas, de estas celebraciones, de por qué celebrar la fiesta de la Candelaria, de las candelas, de qué tiene que ver eso. Todo eso está en el Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús fue presentado en el templo, el sacerdote Simeón dijo
que este niño era luz para las naciones. Y allí viene la bendición de las velas, que eso es luz. Toda la liturgia está basada en la palabra de Dios. Y los creyentes y cristianos primitivos participaban de esta liturgia. Y como comentaba yo con varias personas, si para los primeros cristianos la liturgia fue importante, es más, fue un bastión de su fe, la liturgia. No debe ser lo mismo para nosotros, o aún más todavía. Si para los primitivos fue bueno, para nosotros tiene que ser también bueno. Si para ellos fue fuerza y llenura de Dios y de su palabra, para nosotros también tiene que serlo. Vamos con la epístola un momentito. En la epístola leemos de un problema que tenía la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad griega donde, óigame muy bien, el pecado, la maldad, la pecaminosidad pululaba. Era lo máximo. Te voy a poner un ejemplo. La prostitución y la homosexualidad en Corinto estaba a la orden del día. En Corinto estaba el templo de Afrodita. Y la historia nos dice que en ese templo las sacerdotisas practicaban la prostitución. Y la historia nos dice que en la época de San Pablo, en Corinto, solamente el templo de Afrodita tenía 1000 prostitutas. Prostitución, homosexualidad, borracheras, orgías, de todo se veía en la ciudad de Corinto. Y allí en esa ciudad diabólica, San Pablo levantó una iglesia. Ahora bien, cuando San Pablo le escribe a los corintios, ya la iglesia tenía cierto tiempo funcionando en la ciudad. Y toda esa iglesia tenían una misión muy grande e importante, que era la de llevar la luz dentro de esas tinieblas que oprimían a la ciudad. La iglesia de los Corintios tenía la misión de llevar la verdad del Evangelio ante tanta gente perdida que habitaba en Corinto. Tenían esa gran misión de ser luz en las tinieblas, como hoy la tenemos nosotros, de ser luz en medio de las tinieblas que arropan nuestra ciudad. Porque las tinieblas no es solamente, a veces no es solamente las tinieblas del pecado como lo conocemos, borracheras, orgías, prostitución, fornicación, adulterio y tantas cosas. A veces las tinieblas también son religiosas y espirituales. Gente que están vedados sus ojos por religiones falsas o por una religiosidad que no les lleva a un encuentro con Cristo, y que también hay que llevarles la luz del Evangelio de Jesucristo. Corinto tenía esa gran misión que Pablo se las había dicho, se los había expresado, se los había enseñado. Pero Corinto estaban en otros problemas.
¿Sabe qué problema tenía Corinto? ¿Cuántos se recuerdan la lectura de la epístola? Que decía, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? Porque entre ellos mismos estaban divididos, porque tenían facciones, porque tenían divisiones, porque tenían discusiones, pleitos, problemas, dificultades. Entre ellos mismos estaban divididos. Entonces San Pablo les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo para que ustedes lo estén? San Pablo le dice algo así como esto, es que ustedes, en vez de estar unidos para llevar el evangelio a esta ciudad perdida, están divididos. ¿Cómo se les ocurre? Porque uno decía, una de las discusiones que tenían era, porque uno, vamos a traspolar esto a nuestra parroquia. Uno decían, yo soy del padre Juan. Otros decían, yo soy del obispo Enrique. Otros decían, no, yo soy del diácono Juan. Otros decían, no, yo soy del diácono Johan. Otros decían, no, yo soy de... Así estaban ellos peleándose, porque ellos decían, yo soy del uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y otros más iluminados decían, no, pero yo soy es de Cristo. Y según estudios, los que decían yo soy de Cristo, eran aquellos que decían, yo no me someto a nadie, yo solo me someto a Cristo. Yo no tengo que estar obedeciendo a cura, ni a padre, ni a sacerdote, ni a obispo, ni a nadie. Yo solamente tengo que obedecer a Cristo. Nos dicen eruditos e historiadores de la época. O sea que los que decían yo soy de Cristo, que aparentemente eran los mejores, porque decían yo soy de Cristo. Bueno, eso es lo que estaban peor. Porque al decir yo soy de Cristo, decían no me someto, no me sujeto ni obedezco a ningún pastor, solamente a Cristo. ¿Aló? Y eso estaba pasando, según la epístola de hoy, en la iglesia de los Corintios. Una iglesia apostólica, una iglesia fundada por San Pablo. Esto nos hace notar que los conflictos que a veces pueden surgir en una congregación no es nada nuevo. No es nada nuevo que haya un conflicto entre nosotros de repente. No es nada nuevo que en una iglesia puedan surgir, eventualmente el enemigo del alma quiere poner un problema, una facción, una división, algo dentro de una iglesia local. Eso no es nuevo. Eso pasó en el año 65 después de Cristo en la iglesia de los Corintios. Ay, ve, yo no sabía eso. Yo pensaba que eso nomás que pasaba hoy en el siglo XXI. Ay, yo pensaba que ya eso no pasaba ni ocurría en la iglesia de los... ¿Cómo que no? En la iglesia apostólica ya habían problemas. San Pablo tenía que estar corrigiéndolos. Ya tenían problemas, ya tenían dificultades, ya estaban enrollados, ya. San Pablo tiene que decirles, ¿acaso Cristo está dividido? Cristo no está dividido, la iglesia no puede estar dividida. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos estar divididos? ¿Por qué? Denme una razón. ¿Por qué? Si a mí me gusta estar así. A mí me gusta mi rosca, yo no tengo que estar. ¿Por qué? Puede decir cualquiera. Vamos a responder ¿por qué? ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque en vez o en lugar de estar dividido, debemos estar juntos y unidos para llevar el mensaje de salvación a todos los que viven
en densas tinieblas espirituales. ¿Por qué? Porque las facciones y divisiones entre nosotros mismos interrumpen la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no debemos estar divididos, como le dice San Pablo a los Corintios? Porque el cuerpo de Cristo está unido y no desmembrado. Y si nosotros nos dividimos entre nosotros mismos, no podemos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y en nuestra comunidad de fe. No tenemos que asombrarnos si hay un conflicto, si surge mañana un conflicto o un problema o un desacuerdo, porque eso es muy antiguo. Lo que no podemos permitir es que avance el conflicto. Eso es lo que, porque estamos llamados a estar juntos, a ser un solo cuerpo. Porque somos un solo cuerpo, somos uno en Cristo, dice San Pablo a los Efesios. Y no podemos entonces permitir que estas palabras de la epístola también nos las digan a nosotros. Que la palabra nos diga, mira, ¿acaso está Cristo dividido? No, definitivamente no podemos permitirlo. Si Cristo no se divide, si el Señor no está dividido, tampoco podemos estarlo nosotros. O sea, no podemos permitirnos. Usted se imagina el cuerpo de Cristo desmembrándose. Eso no puede ocurrir, eso es imposible. La sola imagen en nuestra mente nos causaría repudio. Bueno, igual es que como hermanos, que como iglesia, nos desmembremos y no vamos juntos todos en un solo y mismo propósito a cumplir los designios y la voluntad divina. No podemos permitirnos eso nunca, teniendo tantas cosas que hacer, teniendo tanto por delante esperando por nosotros, teniendo una obra de Dios que hacer, que cumplir, teniendo un propósito cada uno de nosotros ligado directamente a la iglesia. No podemos darnos ese lujo de dividirnos los unos de los otros. Esta epístola paulina de hoy tiene mucho que enseñarnos, mucho que enseñarnos hoy a todos nosotros. Cristo no se divide, la iglesia tampoco se divide. Ay, ¿por qué venían las facciones? ¿Por qué venían las divisiones? Porque el que decía yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, querían hacer las cosas a su manera y no como Dios lo había establecido en la palabra de Dios. A nivel global, aparentemente la iglesia también está dividida. Y cuando yo hablo de iglesia, oído al tambor, yo me refiero a la iglesia que fundó Jesucristo.
Hoy a cualquier parapeto le llaman iglesia, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia que fundó Jesucristo. La iglesia que se llamó y se autodenominó una santa, católica y apostólica. Estoy refiriéndome a la iglesia de Cristo. La que viene del primer siglo hasta el año 2014. No el invento de Juan Palotes, que quiso hacer cualquier kiosco y comenzó a decir 4 loqueras y 20 locos lo siguieron. No, no, no. Hasta 100, hasta 2000 lo pueden seguir, pero no me refiero a ese tipo de grupos que no se sabe qué es lo que son. Y que Dios conoce que mi deseo no es juzgar ni condenar, pero como no cumplen con el requisito bíblico de ser verdadera iglesia, como se enseña en el catecismo y como nos enseñó los artículos de fe de nuestra iglesia anglicana y nos los enseñó también la confesión de Augsburgo, la verdadera iglesia se encuentra donde se predica el evangelio genuinamente y se administran correctamente los sacramentos. Allí está la verdadera iglesia, donde hay sucesión apostólica y donde hay confesión de los credos ecuménicos y adhesión a los concilios de la iglesia de los primeros siglos. Esa es la verdadera iglesia. Hoy puede tener distintos nombres. Están divididos, pero la división más grande no es por nomenclatura, sino por desacuerdos doctrinales. Hay iglesias que tienen distintos nombres, pero somos la misma iglesia. Somos el mismo pueblo. Pero ¿por qué hay división? Bueno, te pongo un ejemplo clásico. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Vamos a poner 2 ejemplos que son los que más saltan a la vista. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo la iglesia romana con la iglesia anglicana? Yo te voy a decir cuándo nos vamos a poner de acuerdo. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Para la iglesia romana, la autoridad de la iglesia está en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Para nuestra iglesia, la autoridad está en la Biblia y solo en la Biblia. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Cuando todos digamos la Biblia y solo la Biblia. Más nada. Allí nos vamos a poner de acuerdo. De resto nunca va a haber un acuerdo. Nunca va a haber un acuerdo. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, la iglesia es de Cristo. Él sabrá cuándo será que no va a estar dividida la iglesia universal. Pero nosotros, como iglesia local, no podemos repetir el fenómeno de la iglesia universal que está desmembrada. Juntos nosotros, unidos, podemos alcanzar muchas cosas para el reino de Dios. Pero divididos no podemos hacer nada. Una de las cosas que iba a traer hoy, pero el tiempo y no lo conseguí, era que yo me iba a traer hoy, por ejemplo, un palito. Me iba a traer un palito. Y le iba a pedir a un niño que pasara y lo partiera. Es más, me iba a traer varios palitos y varios niños que los partieran. Y todos los niños iban a partir el palito. Pero después iba a agarrar los otros palitos similares, los iba a colocar juntos todos y le iba a decir, trata de partirlo. Y iban a darle y no se iba a partir. Porque juntos esta parroquia es inquebrantable.
en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo amor, en una misma visión, juntos somos inquebrantables. Pero divididos, no. Divididos no lo somos. Y hoy quería tratar con ustedes, vamos al segundo y último punto, acerca de esto. En el Evangelio vemos que Jesús llama a Pedro y a Andrés, pero también en este Evangelio llama a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciando la buena noticia del reino de Dios, y curaba a la gente de toda clase de enfermedad y de dolencia. Jacobo y Juan, hijos de un tal Zebedeo, trabajaban con su padre. Jesús los llamó, soltaron las redes y dejaron a su padre y se fueron a seguir a Jesús. Pedro y Andrés dejaron las redes y se fueron a seguir a Jesús, porque era un llamamiento especial. Y Jesús iba predicando la buena noticia del reino a todas partes, en todo sitio y en todo lugar. Dios sigue llamándonos a todos, tal vez no a dejar el trabajo, tal vez no a dejar la familia, pero sí nos está llamando a anunciar el reino de Dios. Ese llamamiento es infaltable. Ese llamamiento es para todos. Anunciemos el reino de Dios. Anunciemos el reino de los cielos. A Jacobo y a Juan también se les cambió el nombre. ¿Se recuerdan el mensaje pasado? También se les cambió el nombre. Y todos los que estamos llamados a servir a nuestro Señor de acuerdo a nuestras posibilidades, dones y talentos que Él nos ha dado, también estamos llamados a cambiar nuestras vidas. Fíjese, hermanito, que ya para concluir, que el domingo pasado a mí se me olvidó hablarles de un Jacobo o un Jacob que no era el apóstol, sino el patriarca. De un Jacob que era gemelo con Esaú. Y de un Jacob cuyo nombre significaba engañador o usurpador. Ese nombre Jacob significaba engañador. Pero una noche tuvo un encuentro con Dios y luchó con un ángel. Y cuando ya el alba rayaba, el ángel le dijo: suéltame. Se acerca el amanecer y le dice Jacob: no te dejaré hasta que me bendigas. Y el ángel, viendo la insistencia, lo tocó en su pierna o en su muslo, lo tocó y le dislocó el muslo. Y le dijo:
Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. De allí en adelante, Jacob comenzó a llamarse Israel, que traducido del hebreo al español es el que camina con Dios. De tal forma que el que tiene un encuentro con Cristo es también el que camina con Dios. Porque estamos llamados a caminar con Dios. A eso estamos llamados. Pudimos ser engañadores, sí. Pudimos ser falsos, pudimos ser lo que sea. Cualquier cosa. Pudimos haber sido en el pasado, pero ya no. Ya no, ahora tú eres el que camina con Dios. Ya tú no te vas a ver como un Jacob, sino como aquel que está ahora caminando con Dios. Eso es lo que hace en tu vida el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo, la experiencia de encontrarnos con nuestro Señor nos cambia y nos hace caminar con Dios.